Un saludo a todos. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Universidad de los Andes, específicamente a una empresa docente, por la invitación a este proyecto, así como a mi equipo de investigación, quien forma parte fundamental de este trabajo. La charla del día de hoy lleva por nombre de Ptolomeo las nociones trigonométricas en el aula, y está seccionada en 6 grandes bloques. En el primero de ellos, reflexionaremos un poco acerca de los fenómenos que observamos en el aula de clases con relación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las nociones trigonométricas. Luego, tomando la matemática educativa como disciplina de referencia, nos preguntaremos qué sabemos respecto a estos fenómenos. Posteriormente, nos plantearemos algunas nuevas preguntas y comenzaremos a discutir una vía para atenderlas. Finalmente, y a manera de conclusión, trataremos de esbozar respuestas para dichas preguntas. ¿Qué observamos en la escuela? Bien, de manera general, y sin entrar en debate acerca de su profundidad y alcance, los resultados de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales de los países latinoamericanos sugieren una problemática en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles de educación formal. Esto parece agudizarse en los bloques o cursos de trigonometría, en los cuales los índices de reprobación y deserción son al menos muy notables. ¿Qué sabemos respecto a estos fenómenos? Bien, con la intención de arrojar luz sobre esta cuestión, nos plantearemos 3 preguntas más puntuales. En primer lugar, ¿cómo viven las nociones trigonométricas en la escuela? Además, ¿qué errores, dificultades y fenómenos se han reportado respecto a la enseñanza y aprendizaje de las nociones trigonométricas? Finalmente, ¿qué hay de la relación entre geometría y las nociones trigonométricas en la escuela? Con relación a la primera, diversas investigaciones, como las referenciadas al pie del diagrama, coinciden en que las nociones trigonométricas se introducen en la escuela a mediados de la educación secundaria, con chicos que rondan los 15 años de edad. Se comienza con las razones trigonométricas, definidas como las razones entre los lados de triángulos rectángulos. Luego, estas se generalizan para ángulos no necesariamente agudos gracias a la introducción del plano cartesiano. Hacia el final de la educación secundaria, comienza el tránsito entre la trigonometría clásica y la trigonometría analítica, con el estudio de las identidades trigonométricas. En este punto, gracias a la introducción del círculo unitario y del paso del grado al radián como unidad de medida del ángulo, se introducen las funciones trigonométricas, que finalmente, durante la educación superior, son utilizadas en calidad de objetos, susceptibles de ser derivados, integrados, etc. Con relación a nuestra segunda pregunta, los errores, dificultades y fenómenos reportados bajo el tratamiento escolar actual de las nociones trigonométricas, varias investigaciones como la realizada por Brito y Barbosa, trabajando con profesores en servicio, y Don Nascimento con alumnos de educación media, concluyen que la introducción y el uso del círculo unitario no tiene una explicación explícita en los libros de texto y el discurso escolar actual. Por otro lado, investigaciones como la de Montiel 2014 señalan el uso indistinto que reciben las nociones trigonométricas en libros de texto, como ejemplificamos en la figura de la derecha. Este mismo fenómeno también es identificado por Maldonado y Montiel y Jacome 2014 al trabajar con chicos de educación media y profesores en servicio. Otros fenómenos reportados acerca del tratamiento actual que reciben las nociones trigonométricas es el injustificable paso que existe entre el grado y el radián como unidad de medida. También la no identificación del ángulo como variable. Por ejemplo, Brito y Barbosa, en un trabajo con profesores en servicio, señala este como una de las razones por las cuales es tan usual encontrar expresiones como seno igual a A sobre B en lugar de seno de alfa igual a A sobre B. Un último par de fenómenos asociados al tratamiento escolar actual que reciben las nociones trigonométricas son la promoción de un significado lineal y aritmético respecto a las mismas. Por ejemplo, Montiel y Jacome 2014, en un trabajo realizado con profesores en servicio que enfrentan la situación problema de medición de distancias inaccesibles, observan que, en algunos de los modelos geométricos a escala construidos por los participantes, se asocia a un ángulo de elevación que cambia constantemente distancias entre el punto de medición y el objeto a medir también constantes. Por otro lado, investigaciones como la de Araya, Monge y Morales 2007, Mesa y Herbst 2011 y Scholz 2014 coinciden en que las nociones trigonométricas son vistas actualmente como herramientas técnicas
que son útiles exclusivamente para resolver problemas como el cálculo de un dato faltante en el triángulo rectángulo. Estos dos últimos fenómenos aludidos van a ser nucleares para la problemática que enfrentaremos posteriormente. Por otro lado, y con relación a nuestra tercera pregunta particular, la relación entre la geometría y las nociones trigonométricas en la escuela, diversos estudios hacen énfasis en la viabilidad y pertinencia de incorporar las nociones y procedimientos geométricos al estudio de las nociones trigonométricas. No obstante, investigaciones como la de Montiel 2014 señalan que las construcciones geométricas, así como su semejanza, constituyen condiciones iniciales en el tratamiento escolar actual. Por ejemplo, las tareas matemáticas tradicionales que se enfrentan en los espacios de trigonometría, como la ejemplificada del lado izquierdo, no permiten poner en tela de juicio el papel que juega el triángulo rectángulo o elementos geométricos como la proporcionalidad, la semejanza, ni tampoco inmiscuirse en un proceso de construcción geométrica. Finalmente, estudios como el de Navarro y Villalba señalan que nociones como la proporcionalidad quedan abandonadas al terminar el estudio de la geometría. Nuevas preguntas. Dado los fenómenos aludidos, especialmente la separación existente entre la geometría y el estudio de las nociones trigonométricas, que, como hemos apuntado, produce una centración en el tratamiento aritmético y el desarrollo de un significado lineal respecto a las nociones trigonométricas, nos planteamos algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo integrar las nociones geométricas al estudio de las nociones trigonométricas? Más aún, ¿qué nociones geométricas son viables y útiles de integrar al estudio de las nociones trigonométricas? ¿Cómo responderlas? Bien, para comenzar a atender estas preguntas planteadas, es necesario hacernos de algunas herramientas teóricas y metodológicas. Para comenzar, en nuestro caso, observaremos las preguntas planteadas desde la perspectiva que nos ofrece la teoría socioepistemológica, la cual sostiene que el conocimiento matemático, en tanto una producción social, no fue diseñado para ser enseñado. Por tal motivo, en su introducción al sistema educativo formal se producen discursos, denominados genéricamente discurso matemático escolar. Es este el que, entre otras cosas, organiza la matemática escolar, es decir, quien determina qué contenidos se enseñan en determinado año escolar y cómo se enseñan estos. Algunas de las características del discurso matemático escolar vigente son la atomización en los conceptos, que refiere a la separación existente entre el conocimiento matemático y los aspectos sociales, contextuales y culturales que permiten su construcción. Una segunda característica es el carácter hegemónico del mismo, que refiere a la supremacía de algunas argumentaciones y significados frente a otros. Para el caso que nos compete, esto lo podemos asociar con el significado lineal y aritmético que el tratamiento escolar actual promueve para las nociones trigonométricas. Una tercera característica del discurso matemático escolar vigente es la concepción de la matemática como un conocimiento acabado y continuo. Es decir, se presenta la matemática como un cuerpo de conocimiento finalizado que solo es susceptible de ser aprendido. Una cuarta característica es el carácter utilitario del conocimiento. Es decir, antepone la utilidad del conocimiento matemático a cualquiera de sus restantes cualidades. Por ejemplo, esto lo podemos asociar con el uso de técnica que se le da a las nociones trigonométricas en el tratamiento escolar actual. Una quinta y última característica de este discurso es la falta de marcos de referencia. Esta alude a la desatención del hecho de que la matemática responde a otras prácticas de referencia. En el caso de la trigonometría, podemos asociarlos a la separación existente entre las nociones trigonométricas y la astronomía, que fue en el ambiente en el cual surgió, o con otros contextos en los cuales las nociones trigonométricas guardan usos y significados. Ahora bien, el rediseño del discurso matemático escolar vigente hace necesario, desde nuestra perspectiva teórica, problematizar la matemática, esto es, cuestionar el estatus de saber institucional que tiene. En nuestro caso, preguntarnos qué son las nociones trigonométricas, por qué se enseñan como se enseñan, o por qué se enseñan en el orden en que lo hacemos. Esto con el afán de identificar aquellos usos y significaciones que le son propias al saber, y que se han diluido, transformado o perdido en el transcurso de los años, pero que lo caracterizan como un saber funcional en escenarios específicos. Con el afán de atender las preguntas planteadas y propuestos algunos supuestos teóricos de partida, nos cuestionamos qué estudiamos y cómo lo hacemos. Con el objetivo de ubicar algunos usos y significados que le son propios a las nociones trigonométricas y que puedan ser reintegrables al discurso matemático escolar, con el afán de rediseñarlo, hemos decidido estudiar al maestro Ptolomeo, obra
que la literatura coincide que es la evidencia más antigua del nacimiento de la trigonometría con la que contamos. Desde nuestra postura teórica, el análisis de una obra histórica implica no solo el estudio del texto per se, sino la búsqueda y comprensión de las circunstancias sociales y culturales que rodearon la generación de la misma. Para acercarnos al contexto en el cual se produce el Almagesto, no es necesario, siguiendo la propuesta metodológica planteada por Spinoza en el 2009, ver la obra desde al menos tres perspectivas: como una producción con historia, desde la cual nos interesa entender la obra como perteneciente a una época y también a un ser humano con sus propias ideas; como un objeto de difusión, lo cual implica acercarnos a la intencionalidad de difusión y al público original de la obra; y finalmente, como una expresión intelectual global. Esto implica ver al Almagesto como una expresión intelectual que pertenece a una secuencia de ideas que puede evolucionar en la obra del autor y de la comunidad científica, académica y social a la cual pertenece. Por otro lado, para el análisis del texto, posterior a la familiarización con el mismo, se utilizó un método tripartito cuyos niveles son micro, meso y macro. Algunos de los detalles acerca de este método pueden ser encontrados en Cruz Márquez y Montiel en Prensa. Centrémonos por ahora en algunos de los resultados de este análisis. En primer lugar, con relación al análisis del contexto, identificamos dos puntos trascendentales para la emergencia de las nociones trigonométricas en el Almagesto Ptolomeo. El primero de ellos es la necesidad humana de anticipar los fenómenos astronómicos. Se refiere a que desde las civilizaciones antiguas, por ejemplo la civilización egipcia y las civilizaciones mesopotámicas, empezaron a establecer relaciones, si bien no causales en principio, entre los fenómenos astronómicos y fenómenos naturales como las inundaciones, el cambio de estación o el cambio en las mareas. En este sentido, se volvió completamente necesario anticipar los fenómenos astronómicos para organizar las prácticas de agricultura, ganadería, etc. La primera herramienta utilizada para anticipar los fenómenos astronómicos fue la construcción de tablas de registro. En diferentes materiales como el papiro o tablas de arcilla se registraban durante decenas o centenas de años las posiciones y movimientos de los planetas y fenómenos astronómicos que ocurrían como los eclipses. Esto permitía, mediante la identificación de un patrón, anticipar con cierto grado de precisión los fenómenos astronómicos. Nuestro segundo punto trascendental en la emergencia de las nociones trigonométricas es la configuración de la cosmovisión aristotélica del universo, visión en la cual se concibe el universo como geocéntrico, geoestático y dividido en dos grandes orbes, el infralunar y el supralunar. El primero de ellos abarca únicamente la Tierra, mientras que el segundo abarca la Luna y los demás cuerpos celestes observables. El orbe infralunar está compuesto por cuatro elementos: la Tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos son elementos imperfectos y cuyo movimiento natural es el lineal finito, mientras que el orbe supralunar estaba constituido de un solo elemento, el éter, elemento perfecto y cuyo movimiento natural es el circular uniforme e ininterrumpido. Dos acotaciones son importantes en este punto. Primero, es que con los griegos encontramos el nacimiento de una cultura que, además de anticipar los fenómenos astronómicos, está interesada en explicar los mismos. Además, es importante acotar que estas creencias que constituyen la cosmovisión aristotélica del universo en ningún momento fueron ingenuas, sino que, al igual que nuestra visión actual del universo, está arraigada en avances científicos y en el razonamiento común de la época. La mencionada necesidad de anticipar los movimientos de los planetas, dada la cosmovisión aristotélica del universo que, como hemos mencionado, coloca a la Tierra como el centro del universo y como un ente estático, y a los planetas que se mueven de forma circular, uniforme e ininterrumpida alrededor del centro del universo, orilla a los astrónomos griegos a enfrentar en innumerables ocasiones el problema de calcular la distancia entre dos posiciones de un cuerpo, conociendo el ángulo central que los separa, o viceversa. Tal vez el primer problema de esta naturaleza del cual tenemos registro es el que enfrenta Hiparco. Hiparco se da cuenta, como muestra la figura a la izquierda, que si la Tierra está posicionada justamente en el centro del universo y el Sol se mueve de forma circular uniforme alrededor de éste, cuestiones como las estaciones del año quedan sin justificación alguna. En consecuencia, Hiparco llega a la conclusión de que la Tierra no puede estar ubicada precisamente en el centro del universo. La pregunta subsiguiente es: ¿dónde está ubicada la Tierra respecto al centro del universo? Para atender este problema, Hiparco utiliza las mediciones empíricas realizadas de las estaciones del año, que en el diagrama de la derecha están representadas por las secciones de arco IP, PB, BO y OI,
para, mediante la regla de 3, establecer los ángulos centrales que le corresponden a cada una de ellas. Mediante algunas operaciones, reduce el problema a calcular el tamaño de la cuerda O' y la cuerda B', ya que conociendo estas dos, mediante el teorema de Pitágoras, como ahora lo conocemos, podría calcular la distancia que desea, es decir, la distancia entre el centro del universo y la Tierra. Pero Hiparco se da cuenta de que no tiene una herramienta matemática para hacer esta operación. En consecuencia, se propone la nueva tarea de construir una herramienta que relacione los ángulos centrales en un círculo con las cuerdas que estos subtienden, construyendo la primera tabla trigonométrica de la cual tenemos registro. Desafortunadamente, esta tabla, al igual que el resto de trabajo de Hiparco, se ha perdido, lo que nos ha orillado, en nuestro estudio, a enfocarnos en los trabajos que ha realizado Ptolomeo, que enfrenta una problemática muy similar a la mencionada. Además de la problemática aludida, el análisis sociohistórico realizado nos ha permitido ver con gran claridad las herramientas y el contexto en el cual emerge la obra de Ptolomeo. Respecto a las herramientas, identificamos tres que son fundamentales. El primero son los avances numérico-aritméticos de las civilizaciones mesopotámicas, especialmente su sistema de numeración, ya que al ser sexagesimal y posicional es de gran ayuda especialmente al trabajar con fracciones y con números grandes. Otro avance numérico-aritmético fundamental son los métodos numéricos como el cálculo de raíces cuadradas, ahora conocido como el método Newton, que permite construcción de tablas trigonométricas muy precisas. La segunda herramienta fundamental para el trabajo de Ptolomeo es la geometría axiomática deductiva griega, que encuentra sus primeros pasos en la escuela talásica y su cumbre en los elementos de Euclides. Esta provee un lenguaje y una racionalidad particular a sus obras posteriores, especialmente el Almagesto de Ptolomeo, obra que nos compete. Una tercera herramienta fundamental para el trabajo de Ptolomeo es una visión cuantitativa del ángulo. Esta es construida por los griegos con base en la matemática y la astronomía mesopotámica de la época. Finalmente, producto del análisis sociohistórico realizado, hemos identificado algunos hechos de índole social, político y cultural que fueron trascendentales para la emergencia de las nociones trigonométricas en el Almagesto de Ptolomeo. Dentro de ellos destacamos la expansión del Imperio de Macedonia, llevada a cabo por Alejandro Magno, la fundación de Alejandría en una zona costera egipcia bastante fértil, la muerte de Alejandro Magno y la subsecuente división de Macedonia en 5 reinos, la toma de posesión de Ptolomeo I como rey de Egipto y la fundación de la Escuela y Museo de Alejandría, que constituye un proyecto de culturización griega y el primer caso de financiación estatal para la educación y la producción científica del cual tenemos registro. En este ambiente tan favorable para el desarrollo científico, confluirán Euclides, Apolonio y Hiparco, quienes son las bases matemáticas y astronómicas para el trabajo que desarrollará Ptolomeo. Por otro lado, con relación al análisis documental llevado a cabo sobre la construcción de la tabla trigonométrica que realiza Ptolomeo, identificamos 3 grandes momentos. El primero, en el cual el autor se da la tarea de ubicar un primer conjunto de ángulos cuerdas bastante conocidas para la época, al ser las longitudes de los lados del triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y el decágono regular inscritos en la circunferencia. Si bien esto no lleva a Ptolomeo más allá de lo que hicieron sus antecesores, estas relaciones ángulo-cuerda constituyen la materia prima para los momentos restantes. En un segundo momento de trabajo, Ptolomeo se da la tarea de establecer 6 métodos geométricos que le permitan ampliar la cantidad de cuerdas conocidas. Uno de ellos se ejemplifica en la imagen, en el cual Ptolomeo, conociendo la cuerda subtensa por un ángulo central de 36 grados y utilizando como argumento geométrico el ahora conocido como teorema de Tales, calcula la cuerda que le corresponde a un ángulo central de 144 grados. Finalmente, en el tercer momento, para completar su cometido, construir una tabla trigonométrica que asocia los ángulos centrales entre 0 y 180 grados con un intermedio 0.5, la cuerda subtensa que le corresponde, y ante la imposibilidad de trisecar el ángulo, Ptolomeo se ve en la necesidad de aproximar las cuerdas que le corresponden a un ángulo central de 1 grado y de 0.5 grados. A lo largo de estos 3 momentos mencionados, identificamos que Ptolomeo utiliza las nociones geométricas con al menos 3 propósitos distintos. Primero, como herramientas de construcción, donde le son útiles para proponer algunas construcciones iniciales y añadir elementos geométricos auxiliares. Segundo, como herramientas teóricas, donde prueba relaciones geométricas existentes entre los objetos declarados y construidos anteriormente. Y finalmente, como herramientas numérico-aritméticas, donde con ayuda de la unidad de medida y las operaciones numérico-aritméticas y los pares ángulos-cuerda conocidos, utiliza las relaciones geométricas probadas en pro de agregar mediciones a su tabla trigonométrica.
A la sinergia de estos tres usos que identificamos en el trabajo de Ptolomeo es a lo que denominamos en el resto del proyecto trabajo geométrico. En suma, el análisis del texto y el contexto llevado a cabo alrededor del almageste de Ptolomeo, específicamente de la construcción de su tabla trigonométrica, nos permitió formular como hipótesis de partida que la medición indirecta de distancias en el contexto del círculo permite, mediante el trabajo geométrico, confrontar los significados lineales y aritméticos que el discurso matemático escolar asocia a las razones trigonométricas, así como su resignificación mediante el uso. Una experiencia de aula. Con el objetivo de validar esta hipótesis, planificamos una visita académica a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. La misma se compuso de un taller llevado a cabo con estudiantes del segundo año del profesorado en matemáticas que cursan el espacio pedagógico de trigonometría y geometría analítica, y de 2 reuniones con la docente a cargo de dicho espacio. El taller llevado a cabo estaba compuesto de 3 grandes bloques de actividades. En el primero, se proponía una situación problema de medición indirecta de distancias, la cual consistía en, dado un punto X y 3 objetos que equidistan de él, realizar las mediciones de los ángulos AXB y BXC y con base en esos datos y sabiendo la distancia entre AX, BX y CX, calcular las distancias entre AB y BC. Ante la intencional falta de estrategias para resolver la situación problema o la dependencia de estas por la calculadora, en un segundo bloque de trabajo se pretendía estudiar algunos casos particulares para los cuales la relación ángulo central y cuerda fuera relativamente fácil. Por ejemplo, cuando el ángulo central es 180, 90 o 60 grados. En segundo lugar, se pretendía en este bloque de trabajo establecer algunos métodos geométricos que permitieran ampliar las relaciones ángulo-cuerda conocidas. Finalmente, estudiados algunos casos particulares de relaciones ángulos centrales-cuerdas y construidos un par de métodos geométricos, se pretendía regresar a la situación problema y plantear una estrategia de solución para la misma. Si bien el análisis del taller no se ha completado, presentamos algunos resultados preliminares del mismo. El primero de ellos es la evidencia del tratamiento lineal que se asocia a las razones trigonométricas en la escuela. Por ejemplo, el alumno 3, posterior a la medición de los ángulos AXB y BXC en la situación concreta, obteniendo que son 15 y 75 grados respectivamente, lleva su modelo geométrico de escala a un triángulo rectángulo, obviando la equidistancia de los objetos. Posteriormente, alude que la relación entre los ángulos y las cuerdas que subtienden es lineal. Por ejemplo, divide la longitud de la hipotenusa, que es 4.24 metros, entre 6, que es la relación entre el ángulo AXB y BXC medida en la situación problema. Así obtiene que la distancia entre A y B es 0.70 metros y la distancia entre B y C es 3.54. De forma similar, el taller llevado a cabo permite evidenciar el tratamiento aritmético asociado a la razón trigonométrica. Por ejemplo, el alumno 6, ante la falta explícita del triángulo rectángulo en el modelo construido, se le imposibilita continuar con la estrategia de solución, ya que no puede aplicar lo que él denomina la fórmula tangente del ángulo. Por otro lado, con relación a la construcción de los casos particulares, ninguno de los estudiantes participantes tuvo problema en establecer las relaciones particulares ángulo-cuerda cuando los ángulos centrales son 180, 90 y 60 grados. Además, con relación a la construcción de métodos geométricos y dadas algunas condiciones externas al taller mismo y a la institución, solo fue posible construir uno de ellos, el método para calcular la cuerda subtensa por la mitad de un ángulo central conocido, como podemos evidenciar en el trabajo del alumno 3. Finalmente, con relación a la vuelta a la situación problema, último bloque de nuestro taller, el método construido permitió, con base en las relaciones ángulo-cuerda estudiadas, resolver parcialmente la tarea, esto es, calcular la distancia entre los objetos AB, cuyo ángulo central medía 15 grados. Otro fenómeno identificado es la adhesión de los chicos al uso del triángulo rectángulo. Por ejemplo, el alumno 4, después de haber realizado las mediciones en la situación problema real y haber planteado un modelo geométrico a escala, intenta plantear un segundo modelo a escala, obligando o forzando el uso del triángulo rectángulo en el mismo. Esto podría asociarse con el uso del triángulo rectángulo como modelo de enseñanza en la escuela y la introducción de las nociones trigonométricas. Esta fijación con el uso del triángulo rectángulo permitió identificar a su vez algunos fenómenos bastante reportados en la literatura de la disciplina. Por ejemplo, el uso del teorema de Pitágoras para triángulos que no son rectángulos, como es el caso del alumno 4. ¿Qué sabemos ahora? Bien,
Dada la problematización y la visita académica a la cual hemos aludido a lo largo de la charla, ahora tenemos evidencia de que la medición indirecta de distancia en el contexto de círculo constituye un espacio propicio para confrontar el significado lineal y aritmético que se asocia a las razones trigonométricas, así como promover su resignificación mediante el uso. Además, la problematización y el trabajo realizado con los chicos en Honduras hizo patente la importancia de incorporar algunas nociones como el círculo, el triángulo, la proporcionalidad y sus relaciones en procesos de construcción y argumentación geométrica que redunden en la significación de la relación no proporcional que se establece entre un ángulo central y las longitudes que éste subtiende. Bien, nos restan algunas referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de la plática, así como agradecer nuevamente a una empresa docente por la oportunidad, a ustedes por su atención y a mi equipito de trabajo por el apoyo brindado día a día. A todos, gracias.